Kaixo, Arratsaldeon, soy Patricia Viviana Ponce, directora de Aurralde Fundación A y presidenta de la organización COMPI, coordinadora de organizaciones para la participación y la igualdad. Arratsaldeon, yo soy Andrea Mantegui Zala, periodista especializada en derechos humanos y comunicación con enfoque de género. Andrea, no hay excusa. No hay excusa. Este es el hashtag que estamos utilizando para la campaña de 16 días de activismo contra la violencia machista. Hace un tiempo, o unos años atrás, quizás estábamos concentrando todo el 25N, que tiene que ver también, porque yo creo que esto es algo que la sociedad conoce, pero bueno, nunca viene de más volverlo a mencionar, que tiene que ver con el asesinato de las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Pero en realidad, Andrea, como este año hemos tenido, los últimos años, yo creo que la última década, ¿no?, se ha extendido mucho el 25N a hacer otras acciones. Nosotras desde Aurralde hemos intentado este año ser más activa con la campaña de 16 días de activismo de ONU Mujeres. Y en principio, yo creo que tú mencionaste, ¿no?, me dijiste, oye, este ha sido uno de los más sangrientos del año, ¿no? Sí, además los datos nos están diciendo que donde más está aumentando la violencia machista es entre la población más joven y es donde es el sector de la población en el que las organizaciones, ya sabemos en Aurralde perfectamente, debemos centrar buena parte de nuestros esfuerzos y nuestros programas, incidiendo mucho en educación, porque si bien en 2020 vimos una ligera caída, esto ha sido consecuencia de la situación excepcional de la pandemia. Estamos volviendo a datos prepandémicos, el grupo con mayor prevalencia ahora mismo de violencia física, incluyendo sexual, son mujeres entre 18 y 29 años. Mira, a propósito de la violencia sexual, en agosto del 2022, Fundación Aurralde concursa con Naciones Unidas y tenemos un proyecto actualmente para 3 años con el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, de ONU Mujeres. Precisamente es un proyecto de prevención de violencia sexual en Guatemala. Trabajamos en 6 departamentos de Guatemala y bueno, los datos de Guatemala, que hemos estado ahora en febrero supervisando la iniciativa con la sociedad local que es Tierra Viva, bueno, es alarmante. O sea, se registró, según datos de la RENAP del año 2019, un total de 85.619 embarazos en niñas y adolescentes, de las cuales aproximadamente 300 casos correspondían a niñas de 10 años. Eso es violencia sexual, totalmente. En España tenemos ahora mismo un 14% de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida desde los 15 años. Tenemos un 3% que han sido víctimas de violación y de todos estos casos, en un 78% de los casos, de las veces, el agresor era conocido, era del entorno más cercano de la víctima, que ya Naciones Unidas ha mencionado más de una ocasión que muchas veces el lugar más inseguro para una mujer es su hogar. Y Andrea, ¿coincides conmigo en que lo que necesitamos es para poner fin a la violencia contra las mujeres, a la violencia machista, no podemos hablar solo de una única estrategia? Tenemos que combinar varias estrategias y entre ellas a nosotros nos parece como muy importante, y aquí también por eso tenemos datos y hemos recopilado aquí cuestiones de datos, porque los datos son esenciales para comprender la naturaleza, la magnitud y la gravedad y la frecuencia de la violencia entre las mujeres y las niñas. Los datos, además también intentamos que los datos sean desagregados por sexo, porque si no, no podemos, hacer ese análisis comparativo de cuántas son las mujeres, cuál es la edad de las mujeres que empiezan a sufrir algún tipo de agresión, y sobre todo los datos nos permiten entender cuáles son las formas de violencia que sufren las mujeres, si las que sobreviven, qué tipo de apoyo reciben las que sobreviven, sobre todo también los riesgos que corren las mujeres y los costes de esa violencia. Cuando hablamos de violencia machista, es muy importante que hablemos también de cara a los poderes públicos que nos escuchan sobre los costos que tiene la violencia. La violencia tiene un costo muy alto, nosotros lo vemos en la atención directa con las mujeres. Es un costo
en la salud integral de la mujer también, en la salud mental de la mujer, que arrastran por años después o a lo largo de toda su vida, pues esas situaciones de las violencias en cuanto a lo que haya sido de continuado o no la violencia, ¿no? Por eso la investigación y las estadísticas nos parecen una herramienta muy valiosa. Sí. Sí que es verdad que a la hora de analizar los datos tenemos que tener en cuenta que las cifras muchas veces son un infradiagnóstico. Aún así tenemos que seguir puliendo desde las administraciones públicas esta recogida. Como dice Patricia, recoger datos desagregados por sexo es muy importante porque el mayor porcentaje de violencia se da en mujeres por el hecho de ser mujeres. También tenemos que tener en cuenta que de cada 5 mujeres violentadas, 2 son migradas. También tenemos que tener en cuenta que el hecho de que buena parte de las denuncias en datos se deban a violencia física, a lesiones, no significa que no tengamos infinitos más casos de violencia psicológica. De intimidación, de control. Tenemos que educar y tenemos que enseñar a identificar estas violencias, porque en la práctica lo que vemos es que no se denuncian en la misma medida. Cuesta muchísimo más acercarse a comisaría o cuesta mucho más pedir ayuda cuando hablamos de violencia psicológica, ¿no? Por esa percepción que tiene la víctima de que es algo subjetivo o es algo indemostrable, que lo hablábamos ayer. Sí, que cuesta mucho. Exacto, entonces es muy importante vigilar este negacionismo, este discurso negacionista, que también hablábamos el otro día, no podemos permitir que siga viniendo de las propias instituciones. Exacto. En cuanto a los datos, Andrea, de lo que hemos podido recuperar para este post de estos días y también para la campaña que estamos llevando a cabo, hemos encontrado, ambas dos nos hemos encontrado con esa carencia de datos completos, fiables y comparables, ¿no? Las administraciones públicas no publican los datos en tiempo, en fecha, y si los publican tampoco es fácil acceder a ellos, ¿no? Siguen existiendo lagunas importantes. Yo detecté algunas que tienen que ver con el feminicidio, con el acoso sexual, con la violencia en Internet. Son algunas de las lagunas respecto a datos fiables, ¿no? Tanto sea por comunidades autónomas o por el propio Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, ¿no? Sí, hay una dejación de funciones importante. De hecho, ahora hemos podido comprobar hemos visto el barómetro de juventud y género de Paz Juventud, que la verdad que ha sido muy esclarecedor, porque un buen indicador del estado de la violencia machista es la percepción que tiene la gente joven, ¿no? O sea, es decir, en qué medida la gente joven percibe la violencia machista como una anomalía social, estructural, algo a erradicar. Y los datos, pues bueno, pese a no ser alentadores, hay datos, por lo menos, ¿no? Uno de cada 4 hombres jóvenes españoles no cree que la violencia de género exista o cree que es un invento ideológico, ¿no? Es una cifra que ha aumentado mucho desde 2019. En el caso de las mujeres, la cifra no es tan grande, pero también ha aumentado. Tenemos un 10% de mujeres jóvenes en España que creen que la violencia machista no existe. Y la mitad de las víctimas adolescentes directamente no saben identificarla, ¿no? Vemos que aumenta también la creencia de que si la violencia es de poca intensidad no importa, como que no es un... Vale, como que no se percibe como violencia, determinados actos siguen sin percibirse como violencia. En este caso, nosotras en el proyecto con el Fondo Fiduciario, lo que estábamos analizando eran los factores de riesgo y también los factores protectores que podíamos encontrar con mujeres jóvenes, que pueden ser como mujeres de tu edad o mujeres un poco más jóvenes. Entre los factores de riesgo, yo creo que ahí podríamos hacer una correlación entre los factores de riesgo que también se pueden dar aquí, que podría ser, en este caso podrían ser gente joven, con escasos estudios, con modelos muy perversos, modelos parentales perversos de relaciones, ¿no? Hombres muy controladores o padres abusadores. Eso podría ser factores de riesgo también. Otro de los factores de riesgo parecería que no, pero también es la pobreza, porque la dependencia hace que las mujeres, esa dependencia económica hace que ella además no pueda salir del círculo. Nos pasa bastante en algunos de los, bueno, en casi todos los municipios con los que estamos trabajando, los departamentos que estamos trabajando en Guatemala, pero yo creo que es algo que vemos aquí también con la atención directa, ¿no? Como factores de riesgo. Y como factores protectores, como factores protectores yo creo que te estaba refiriendo a uno, que era la educación, ¿no? Entre la gente joven. Sí. Yo creo que es el factor protector más importante, pero no terminamos de cazar realmente una educación afectiva sexual positiva, ¿no? Fijaros ahora que
está todo el tema de la violencia en Internet para las mujeres jóvenes, ¿no? Sí, volviendo un poco al negacionismo institucional, hay veces que el factor es más ambiental, digamos, ¿no? Que viene de la familia como primer núcleo, puede venir de la escuela, de la universidad. A veces también funcionan estas instituciones como emisoras del discurso negacionista. Entonces eso lo que provoca es no tener un sistema educativo, la oposición, por ejemplo, de los centros concertados y religiosos a pedagogías feministas y en igualdad. Lo que esto nos lleva a que no tenemos ningún tipo de educación sexoafectiva. Vemos que la gente joven está aprendiendo desde la pornografía sobre formas de relacionarse. Como consecuencia de ello, pues cuestiones como la erotización del sufrimiento de la mujer, del dolor, del miedo. Como algo que nos gusta, ¿no? Exacto, como algo que nos cuestiones gusta, sí. Como muchas otras conductas de control y dominación que realmente impiden construir relaciones saludables. Hemos estado durante muchos años y todavía seguimos trabajando muchos sobre desmitificar el amor romántico que ha hecho tanto daño, ¿no? Pero parece ser que cuando estábamos en la línea feminista adecuada de desmitificar el amor romántico, ¡bumba! Nos vienen todas se nos cruza todo desde la inteligencia artificial a todo lo que es hoy en día, bueno, pues todo lo que significan las redes, ¿no? Los espacios, ¿no? Los espacios, la libertad y el acceso que la gente tan joven tiene a esos espacios sin una educación, sin un control parental. Y a veces las propias familias o las mamás o las madres, las propias madres también nos dicen que nosotros tenemos este programa que se está llevando desde el Centro Comunitario de Guía, fundamentalmente, que son habilidades parentales, ¿no? Entonces yo creo que una de las cuestiones más importantes que reflejan como petición las familias es cómo hago yo, ¿no? Al control, cómo hago el control de eso y al acceso, porque dicen prohibirles el móvil no es la manera, ¿no? No es prohibiendo, pero es cómo educamos a que ese control y ese acceso sean con relaciones sanas, determinadas cuestiones, que no sea lo que está sucediendo ahora, que es esa violencia gratuita que se recibe a través de las redes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en eso tenemos que continuar trabajando. Coincido contigo en algo que me parece muy importante, y es que no deberíamos como sociedad permitir que el negacionismo de la violencia esté instalado en nuestras administraciones públicas. Como sociedad no deberíamos permitirlo, porque creo que le hace muchísimo daño al sistema, ¿no? Y le hace muchísimo daño a la lucha por la erradicación de la violencia machista. Sí. Según feminicidio.net, creo que tendríamos unas 89 mujeres asesinadas, porque hacen la cuenta de feminicidios diferente, porque incluyen 90 y poco, 93, sí. Creo, ¿no? Entonces, porque feminicidio.net introduce, digamos, todos los asesinatos de mujeres fuera, además de que sean no solamente los del ámbito familiar. O sea, los recuenta al margen del vínculo que tenga la víctima con el agresor. Exacto. Y también cuentan la violencia vicaria, que es el asesinato de los niños por parte de las parejas. Pues en esto tendremos que seguir trabajando. ¿Cómo ves tú, digamos, la erradicación de la violencia a medio largo plazo? Pues mira, ahora con lo que has dicho hace un rato, ¿no? De los nuevos formatos que llamamos nosotras de la violencia, hay datos algo más alentadores en este sentido, y es que sí que es verdad que hay una mayor identificación, ¿no? Las jóvenes se identifican con mayor precisión nuevos formatos de violencia. Al final la violencia lo que hace es adaptarse. Entonces ahora vemos mucho acoso en redes sociales, vemos mucha difusión sin consentimiento de vídeos e imágenes de contenido sexual, vemos una mayor concienciación también, por ejemplo, en nuevos espacios, nuevos formatos que podrían a la larga ser formas de violencia contra la mujer, como plataformas como OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Se reconoce la plataforma de OnlyFans, se reconoce ahora se empieza a reconocer como una forma de violencia. Exacto. Cuando parecía que era un ingreso para chicas jóvenes que lo podían hacer de forma fácil, con dinero, ¿no? Fácil y rápido. Con dinero fácil y rápido. Entonces, en este sentido, tenemos datos algo más alentadores, al igual que comienza a percibirse como forma de violencia la insistencia por parte de una pareja para mantener relaciones sexuales, por ejemplo. Cuando la otra persona no quiere, sin consentimiento. Exacto. Entonces, en este sentido, tenemos datos que parecen vislumbrar una mejora, ¿no? Aunque sea relativa. ¿Por dónde creo que pasa el fin de la violencia machista a corto o medio plazo? Bueno, ya sabemos que a corto o medio plazo no, pero a la larga yo creo que es muy importante educar en la igualdad y en el feminismo. Es imprescindible. Es muy importante, sobre todo, tener en cuenta que aunque la
la identificación de la violencia es primordial, necesitamos mucho más para, si queremos cambios duraderos y reales a nivel social, necesitamos educar en igualdad. Y eso pasa por dar cuenta del sexismo, ¿no?, que impera en la sociedad, de ese sexismo tan ambivalente que, digamos, combina un sexismo más hostil hacia la mujer con lo que se conoce por sexismo benevolente, ¿no? Todas esas prácticas que son aparentemente positivas hacia nosotras, pero que realmente lo que hacen es reforzar los roles de género tan tradicionales que queremos abolir. Sería esa creencia de que somos frágiles o débiles, en mayor o menor medida. Muchas veces es sutil el mensaje, pero está ahí. Entonces eso hace que parezca que necesitamos la protección de alguien, ¿no? No necesariamente masculina, pero en las instituciones o lo que... Hay que intentar erradicar esa mirada de vulnerabilidad aumentada que tenemos, porque pese a tenerla, como rol de género es muy peligroso. También yo agregaría que no se vislumbra que esta erradicación sea a muy corto plazo, pero yo sí creo que es importante que podamos trabajar en un trabajo coordinado, en un reparto de responsabilidades. A nosotras, las asociaciones feministas y de mujeres, nos toca una parte de ese trabajo importante. A la administración pública le toca otra parte, a la sociedad en general le toca también otra parte. A la educación, al sistema educativo, primaria, secundaria, formación profesional, etcétera, etcétera. A los profesionales en activo, ¿no? También le toca otra parte. Hay un reparto de responsabilidades importantes. También diría que me parece importante que como sociedad no debemos dar voz a quienes niegan la violencia. Eso tiene que ser muy tácito y tenemos que estar muy convencidas de eso también. Y, bueno, por otro lado, también creo que es importante actualizar planes educativos, ¿no? Planes educativos, porque la sociedad va por delante de nosotras mismas, ¿no? Y entonces antes no estábamos hablando de todas estas cuestiones de OnlyFans y todo esto que nos está viniendo ahora como una burbuja, ¿no? Como de pronto. Pero sí es cierto que lo que no podemos hacer es no hacer nada, ¿ya? Entonces este ha sido un mes de noviembre terrible, precisamente cuando salíamos a la calle con pancartas, a pesar de un tiempo terrible, de muchísima lluvia, y todas estábamos en la calle. Los días siguientes fueron terribles. Catastróficos, y una pérdida de una vida humana. Hay una familia, hay una madre, hay un padre, hay un hermano, hay hijos, hay una sociedad, hay un trabajo. Quiero decir, volvemos a poner sobre la mesa el coste económico que significa la pérdida de vidas humanas. Yo creo que tenemos que ponernos, si estábamos haciendo cosas, creo que necesitamos hacer el doble de lo que estábamos haciendo. Y sobre todo me parece que hay una falla importante, como una grieta importante en el sistema, y es que, claro, le decíamos a las mujeres, denuncie, o sea, que las mujeres denuncien, ¿no? Pero si la ruta, el itinerario de esa denuncia y de la acogida y del posterior trabajo con ella no tiene un itinerario constante y continuo, pues no tenemos nada más que una mujer que ha denunciado, pero no tenemos un sistema judicial preparado que lo acepte, no tenemos, no hay una hoja de ruta de seguimiento y de apoyo, no hay apoyos económicos, no hay reparación. Entonces, claro, es como decirle a una persona, vaya usted y haga esto, pero yo después la dejo sola y usted pues arréglese, ¿no? La revictimización, la violencia institucional, también es importante recabar datos en este sentido, porque nos van a ayudar a tener una aproximación mucho más real, ¿no? del estado real de la violencia hacia las mujeres. Pues entonces vamos a terminar con lo que empezamos, con que la investigación y la recogida de datos es lo que nos permite o nos permitiría tener esos datos, nos permitirían realmente plantear políticas públicas eficaces, que es lo que nos está faltando. ¿Sí?